Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin Sombras, como siempre a través de Querigma Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que estamos sin duda agradecidos de cada una de las participaciones de ustedes, quizás no con nosotros directamente, pero sí escuchando estos programas y también mandándonos su feedback, sus comentarios, sus observaciones a través de los distintos canales que hemos dispuesto para ello. Así que de verdad muy agradecidos por esta oportunidad de estar nuevamente una semana más, un episodio más en Querigma Radio y también llegando a sus casas a través de sus dispositivos móviles, a través quizás de una radio, a través de distintos canales. Como siempre me acompaña mi amiga Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, y también saludando a todos nuestros auditores, nuestros hermanos y amigos que nos escuchan todas las semanas por las emisiones de Querigma Radio y también por nuestro podcast de YouTube de Historias sin Sombras del Centro de Estudios Oikonomos. Estamos muy contentos de poder llegar una vez más a ustedes con temas interesantes que sin duda les dejarán pensando en la semana, eh, trayendo luz, pero también el entendimiento sobre distintas situaciones, cambios que se producen en nuestra sociedad, eh, tanto a nivel de teorías, historias, ¿cierto? Personajes que han sido fundamentales en nuestra historia y también siempre esa reflexión eh, del reino, ¿cierto? Desde esta perspectiva del Espíritu de Dios en nosotros que nos hace reflexionar en nuestro rol, en por qué estamos en esta época, porque es importante conocer estos antecedentes y el aprendizaje práctico, siempre para nosotros. Así que muy contenta de ser parte de este nuevo episodio. Buenísimo, muchas gracias Saray. ¿Qué tal si partimos desde ya con una introducción tuya? Porque yo creo que este es un programa muy interesante, tal como tú lo decías. Siempre analizamos procesos sociales, analizamos eventos históricos que marcan la historia de la humanidad y en esta oportunidad queremos conversar de un personaje muy interesante que sin duda marcó el siglo XX, el siglo XXI hasta el día de hoy, sus teorías, sus aproximaciones han dejado un precedente muy importante respecto de cómo interpretar no solo la cultura, la civilización, sino también inclusive el alma humana. Así que, Sara, ¿y qué tal si vamos entonces con la introducción de este episodio? Así es, este episodio también lo hemos querido dedicar a entender a una de las figuras más importantes también, como decía Ángelo, del siglo XX, siglo XXI, uno de los pilares también de lo que se conoce hoy día como la psicología, la psiquiatría, todo lo que es la neurología también. Estamos hablando de Sigmund Freud, eh, que fue médico neurólogo austriaco de origen judío, y también se le conoce como el padre del psicoanálisis y, tal como lo mencionábamos, es una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Tenemos varios antecedentes para poder ir relacionando, para poder ir conversando. Durante su trayectoria, él publicó una serie de libros, digamos, que también han sido como fundamentos también para todas las teorías y, bueno, posteriores escuelas, sobre todo de psicología, psiquiatría, que se levantaron, como es la publicación de a principios de 1900 de la interpretación de los sueños, que es un extensísimo libro donde él desarrolla una tesis fundamental, que yo me imagino que más adelante vamos a ir comentando un poco más, que los sueños no solo son, según el autor, los sueños no serían solo un producto psíquico desechable, como se creía hasta el momento, digamos a fines de 1900,
sino que él empieza a darle todo un contexto y un contenido y también una importancia, en donde él va a ahondar en relación a, digamos, a esta situación, a este hecho que la gran mayoría de nosotros experimentamos, ¿cierto? Que es el mundo de los sueños, algunos le llaman el mundo onírico, o desde los hijos de Dios también puede ser una forma en la que también Dios nos habla, pero específicamente este autor lo toma como uno de sus principales estudios para poder ahondar en lo que es el inconsciente y toda esta parte más interna del hombre. ¿Qué podemos comentar acerca de Freud? A ver, para ir ahondando un poco en su vida. Él nace el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, esto queda en Austria, y eso es importante el dato, porque sabemos también como bien hijos de Dios, también cierto herederos de una tradición protestante, hubo un movimiento muy importante, ¿cierto?, de los moravianos, por ahí cerca del siglo XV, un poco más siglo XVI, que ya lo hemos conocido y lo hemos abordado incluso en otros en momentos, ¿cierto?, con los pastores, con relatos históricos, y él nace justamente en esa región. Él fue el mayor de 6 hermanos, y también, bueno, dentro de, como decía, era hijo y sus padres eran judíos, procedentes de Galicia, de lo que en ese entonces formaba el Imperio Austriaco, ya que hoy día sería lo que es República Checa. Su padre se llamaba Jacob Freud, que era un comerciante de lana, y él también, Sigmund, era hijo de la tercera esposa de su padre, Amalia Freud, y también Jacob, que era el padre, ya tenía hijos de su primer matrimonio con Sally Freud. Entonces vemos a un hijo, ¿cierto?, que va a crecer en esta familia, y él, esto sí, aun cuando crece en una familia muy modesta, ellos se empeñan en poder darle una muy buena educación a su hijo, donde él llega a cursar estudios de medicina en la Universidad de Viena. Un dato importante que es necesario poder dar a conocer en esta instancia es en relación al nombre propiamente tal de Sigmund, porque él se llamaba originalmente Sigismund Scholmo Freud, que significaba en el fondo que el nombre que ya conocemos de Sigmund fue una modificación que él realiza años después en su juventud, a propósito del clima antisemita que ya se empezaba a sentir en Europa. Y él ante digamos, este clima adverso, ante su origen, él decide cambiar su nombre posteriormente, pero en un inicio su nombre era Sigismund Scholmo Freud. Y Shlomo o Shelomo también puede ser como una versión de origen hebreo, tiene que ver directamente con el nombre de Salomón, ¿ya? Entonces el padre le puso el nombre Salomón como segundo nombre a Sigismund, ¿ya? Y como les decía, fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres, y él fue un varón. También sus otros hermanastros, y bueno, él se traslada finalmente, su familia se traslada a la ciudad de Viena, y él con el tiempo llega a egresar, ¿cierto?, de la facultad de la Universidad de Viena con el título de medicina. Sin embargo, es en esta instancia, ¿cierto?, en este ambiente universitario, donde él empieza a sentir un clima y un ambiente de antisemitismo muy fuerte. Sin embargo, él toma esa decisión, ¿cierto?, de este cambio de nombre. Ojo, ahí también hay un importante tema con su identidad. Él llega a cambiarse el nombre para poder seguir abriéndose camino, ¿cierto?, en el ámbito de la medicina. También, bueno,
hitos importantes dentro de su vida. Fue una amistad que él mantiene con uno de sus amigos importantes en su juventud, que fue Edward Silverstein, donde también se toma cuenta a través de correspondencia que ellos se mandaban de la adhesión que ellos realizaban a una sociedad, o creación a una sociedad secreta, donde ellos la nombraban como Academia Castellana, donde compartían espacios, ¿cierto?, en relación a compartir sobre la obra de Miguel del Gran Cervantes, como ellos nombraban, repasando algunos coloquios, algunas obras de él. En 1881 se gradúa como médico y empieza a trabajar en el Hospital General de Viena entre 1883 y 1885. Sin embargo, durante sus años, no solamente él trabaja, digamos, como médico, sino que también se dedica a la investigación médica, y se le reconoce también en este contexto como uno de los pioneros en proponer el uso de la cocaína como estimulante y analgésico. Entre los años 84 y 1887 escribe numerosos artículos, ¿ya?, en relación justamente a las propiedades y al uso de esta droga, donde él incluso las lleva a experimentar siempre en un laboratorio con distintos especialistas, demostrando las propiedades de la cocaína como analgésico local. Más adelante incluso, tomando digamos, esta experimentación como un procedimiento médico descubierto por él, de forma muy cercana con uno de unos grandes amigos que era adicto a la morfina y a otros tipos de sustancias, él trata también a través de esta droga poder cambiar y poder solucionar los problemas de adicción de su compañero. Finalmente termina muriendo. Entonces digamos que un trabajo que no llega del todo completo en su vida. Podemos ir contando un poco también en relación a esto, pero quisiera también escuchar los comentarios que también tienes, Ángelo, para seguir nutriendo un poco la biografía, pero también aspectos ya yendo más adelante sobre los artículos, publicaciones y finalmente las teorías que él empieza a desarrollar en torno a este ambiente más interno de la persona, a este mundo interno que él descubre a través de distintas prácticas y también de paradigmas y postulados que hoy día llegan a ser prácticamente columnas inalterables en la construcción social. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo respecto de una de las figuras centrales del pensamiento psicológico, y es Sigmund Freud. Y tal como comentaba Saray, efectivamente, los planteamientos de Sigmund Freud son centrales, ¿no? Son pilares sobre los cuales de algún modo se erige buena parte de la psicología, de la psiquiatría, ¿no es cierto? Y son fundamentales porque hoy día probablemente, si es que hay algún joven que estudia alguna de estas carreras, ¿no es cierto?, incluso de la medicina, ¿no?, se va a topar con Sigmund Freud.
Y claro, incluso no solo en esas disciplinas académicas, sino que también incluso en la sociología o incluso en la ciencia política se va a encontrar, y probablemente también hasta en la filosofía, con este personaje. Sigmund Freud va a ser fundamental entonces, o sus ideas van a ser fundamentales, van a ser muy fructíferas hasta el día de hoy. A pesar de que en un inicio, hay que decirlo, él tuvo mucha resistencia, sus ideas fueron profundamente resistidas en el ambiente científico de su época. Em, y esto porque la mayoría de los psiquiatras de su época creían que los problemas o alteraciones que podían tener las personas en un sentido, digamos, de su personalidad, tenían que ver más bien con causas físicas, con causas somáticas, con un mal funcionamiento del cerebro, de la parte física del ser humano. ¿Mm? Entonces, a cuestiones como la locura o cuestiones o dificultades que podría uno llamar así, digamos, inicialmente dificultades de la personalidad, tenían que ver entonces, hasta ese entonces, hasta la aparición de la idea de Sigmund Freud, tenían que ver con, insisto, con cuestiones físicas, fisiológicas, con lo que pasaba al interior del cerebro. Entonces, lo que va a plantear finalmente Sigmund Freud va a ser radical, ¿no? Va a, de algún modo, ser una revolución dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, y no por nada va a ser denominado entonces como el padre del psicoanálisis. Y hay que decir que él descubre de algún modo, a él se le denomina como el descubridor del inconsciente. ¿Por qué? Bueno, porque insisto, hasta ese entonces se tenía la idea de que el ser humano, lo que se veía de él, era lo que existía, era lo que había, no parecía haber mucho más. En general, esa era la idea predominante en los círculos científicos. Sin embargo, Freud va a echar por tierra eso cuando empieza a hablar del inconsciente. Él empieza a decir que muchas de nuestros comportamientos, de las cosas que hacemos, provienen de ciertas pulsiones inconscientes que a veces, la mayoría de las veces desconocemos, pero que de algún modo u otro van a gobernar nuestra vida. ¿Mm? Entonces, las acciones, las cosas que hacemos, a veces incluso cuestiones que parecen ser irracionales, están motivadas, están causadas, provienen no del consciente de la persona, no de su lugar consciente, sino más bien de otro lugar. ¿M? Y ese lugar, ese espacio mental, va a ser, ¿no es cierto?, el inconsciente, y va a ser este gran descubrimiento entonces de Sigmund Freud. Y por lo tanto ahí hay un conjunto en ese inconsciente, en ese espacio, digamos, interior del ser humano. Uno va a descubrir muchas cosas. Sigmund Freud dice que ahí están una serie de instintos, de impulsos, impulsos destructores, entre otros tipos de impulsos, y, y ahí va a predominar un ansia, ¿no? Un ansia o un deseo o un principio del placer, ¿no? Que se va a confrontar con otro principio que es el principio de la realidad. Y, y de algún modo, el ser humano entonces tiene ya no solo cerebro, no solo va a ser considerado el cerebro, es decir, su parte física, sino que ahora va a importar la mente también, ¿no? Y por decirlo directamente, también va a importar el alma, de algún modo, y esto lo vamos a ir quizás desgranando con más detalle más adelante, pero mi impresión al menos es que a través de Sigmund Freud hay un acercamiento al hombre interior, tal como lo conocemos en la escritura. Hay un acercamiento al hombre interior, pero en una clave atea, en una clave también cientificista, en una clave iluminista, en una clave que confiere una fe absoluta a la razón humana y a la ciencia. ¿Mm? Y por lo tanto hay un descubrir de todo este mundo, del mundo interior del ser humano, del alma y del espíritu del ser humano, pero con métodos que sin duda no son los escriturales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hace Sigmund Freud es adentrarse en la mente y en el interior del ser humano, pero desde una perspectiva muy distinta. Y por eso creo yo que es fundamental poder acercarnos a este personaje. ¿Qué dice Sigmund Freud? Bueno, que el inconsciente de algún modo, como decía también anteriormente, domina, rige los actos de la parte consciente. Hay muchas cosas que nosotros conscientemente quizás hacemos, pero
la razón de esas cosas hay que buscarlas en el inconsciente. Hay que buscarlas en el inconsciente. Y por lo tanto, él va a tratar de encontrar métodos para tratar de solucionar esos aspectos. Entonces, el problema ya deja de ser solamente un asunto del órgano cerebral, ¿no es cierto? No hay simplemente anomalías en el cerebro, eh, hay también alteraciones mentales, hay conflictos, peleas, luchas, dificultades, tensiones que están alojadas en el inconsciente del ser humano. Hay traumas, por ejemplo, que marcan la vida de las personas y que de algún modo u otro van a ser causantes, por ejemplo, entonces de el comportamiento que alguien pueda llegar a tener. Así que ya no es solo el mal funcionamiento del cuerpo, ahora es em, conflictos en el interior del ser humano, en la parte inconsciente. Para Freud, la mente, o lo que conocemos de la mente hasta ese entonces del ser humano, es como un iceberg, así lo plantea él en algún minuto. Vemos solo una parte de él, pero hay un montón de otras cosas que están escondidas, que no logramos visualizar, y sin duda eso es el inconsciente, ¿no? Una región oscura del ser humano, desordenada, difícil de interpretar, llena de un juego de fuerzas inaccesibles para el conocimiento de aquel entonces. Y que, por supuesto, él va a proponer, ¿no es cierto?, el psicoanálisis como una forma de poder adentrarse en ese mundo y poder descubrir y desenredar esos conflictos, esas dificultades internas que vive el ser humano dentro de su mente, dentro de su inconsciente, al interior de su ser almático, psíquico, y él se va a empeñar en tratar de volver el inconsciente un objeto de estudio para la ciencia, y de hecho dedica su vida entera a poder hacer eso. ¿M? Él se dedica a hacer eso. Y una de las dificultades que encuentra es que, bueno, frente a este espacio tan oscuro de la vida de la mente humana, hay que plantear entonces algún tipo de arquitectura de ese espacio, ¿no? Arquitectura de la psiquis humana. Si es tan compleja, los conflictos mentales, bueno, entonces, ¿cómo ordenamos esto? Y una propuesta que hace Sigmund Freud, y que probablemente muchos la hemos escuchado, yo creo que incluso la enseñan no solo a personas que, insisto, que estudian psicología o psiquiatría, sino que incluso a veces en los mismos colegios, ¿no es cierto?, en básica, en secundaria, enseñan este tipo de cosas. Y él habló de un modelo para describir esta complejidad del ser humano, ¿no? Una arquitectura psíquica, toda una arquitectura del hombre interior. Y a ello le va a denominar, para la redundancia, un ser dividido en tres partes, ¿no? Que va a ser el yo, el ello y el super yo. Y el ello va a ser ese conjunto de instintos, de fuerzas que están en el ser humano, pero de las cuales el ser humano no es consciente, ¿no? Y es el responsable del aspecto inconsciente de la conducta humana, y que tiende, por supuesto, hacia el placer o hacia la satisfacción de ciertas necesidades o apetencias que podrían ser, en algún sentido, dice Freud, moralmente censurables. Moralmente censurables. Entonces, ahí está el ello, que es un espacio del inconsciente que busca satisfacerse de cosas independiente de la ética, de la moral, de lo que parece ser correcto, de lo que parece ser bueno o malo. Es un espacio muy instintivo. Y por otro lado, bueno, va a encontrarse el yo, que es una especie como de fragmento del ello, pero que es el que establece contacto con el mundo exterior. Y por lo tanto representa la conciencia, ¿no?, que va a organizar las necesidades del ello, y que va a estar regida entonces por el principio de realidad, versus, ¿no es cierto?, el ello que está regido por el principio del placer. Ahora, hay una dificultad, ¿no? Y es que también existe el superyo. Y ese superyo es algo así como la conciencia moral, ¿no? Un conjunto de normas, de prohibiciones que se adquieren por la educación, que se adquieren a través de la niñez, de cuando las personas van creciendo, de su socialización. De algún modo la sociedad se va a encargar entonces de establecer ciertas pautas de comportamiento, y todo eso va a ser el super yo. Y por lo tanto, está el ello y el super yo como en un conflicto, ¿no?
Eso es lo que dice Freud. El ello, perdón, y el super yo están en un conflicto porque el ello es instintivo, es parte del inconsciente y lo que va a buscar siempre es satisfacer necesidades, apetencias, tender siempre al placer, buscar siempre lo placentero, mientras que por otro lado el super yo dice relación con ese conjunto de normas de la conciencia moral de las personas que va a encargarse entonces de reprimir esas pulsiones, esos deseos inconscientes que por una cuestión moral se van a rechazar. Y que por supuesto están vinculados, ¿no es cierto?, al ambiente sociocultural o religioso en el que vive una persona. Y entre medio está el yo, ¿no? Que tiene que tratar de algún modo, equilibrar estas fuerzas, ¿ah? Estas pulsiones, equilibrar la satisfacción de las pulsiones inconscientes del ello, pero también, ¿no es cierto?, eso equilibrarlo con las restricciones que va a imponer el super yo. Y el problema, va a decir Freud, es que en ocasiones ese equilibrio no se consigue, ¿ah? Y entonces se genera problemas, ¿no es cierto?, de carácter psicológico, ¿no? Como la angustia, el sufrimiento, sentimientos de culpabilidad, y una serie de otros problemas como por ejemplo la neurosis, entre otros. Entonces, ¿de dónde nacen estas dificultades mentales? Bueno, nacen de los problemas de equilibrio entre el ello, el inconsciente, la búsqueda de satisfacción, del placer, versus el super yo, ¿no? La imposición, la restricción, la búsqueda de reprimir esos deseos que son, según Freud, ¿no es cierto?, que se quieren reprimir por causa de la moral, y el yo ahí entre medio tratando de equilibrar de algún modo la balanza para que una persona pueda vivir una vida medianamente correcta, ¿no? Eso es lo que va a postular entonces Freud. Él va a hablar acerca del inconsciente y por lo tanto se va a acercar a una dimensión del ser humano oculta hasta ese entonces, poco considerada por la medicina y la psiquiatría de su época, y por lo tanto él le va a dar una explicación a la neurosis, a la histeria, que va a ser muy distinta a una explicación simplemente orgánica, a una explicación química, a una explicación de simplemente lo que ocurre en el cerebro. No basta con saber lo que ocurre en el cerebro a nivel físico, entonces será necesario saber qué ocurre en el inconsciente, saber qué ocurre en la mente del ser humano, en el alma del ser humano. Y por lo tanto lo que va a hacer Freud finalmente va a ser una especie de, plantear una especie de cura para el alma humana, ¿no? Y por eso es que creo que es tan interesante. Freud va a buscar toda una metodología, y de hecho en eso se basa el psicoanálisis, toda una metodología para calmar los problemas y las dificultades del hombre interior, ¿no? Pero en este caso, absolutamente carente de Dios, absolutamente carente de la escritura, absolutamente carente de sus principios, en muchos casos tomando ciertos elementos, y vamos a ir viéndolo más adelante, solo como un botón de muestra. Por ejemplo, el psicoanálisis se basa mucho en el hablar, ¿no? En el poder de las palabras para confesar cosas, para describir situaciones traumáticas de la vida de las personas, y a través de eso generar una especie de, entre comillas, catarsis, ¿no? De modo que las personas se sienten más aliviadas, liberadas de pesos emocionales, de pesos y de cargas que muchas veces las personas portan, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Sino una especie de sanidad interior, pero que sin duda no busca y que en ningún caso se apoya en el poder del Espíritu Santo, sino que se apoya nuevamente en el poder del hombre. Eh, Ahora, eso es lo que finalmente va a hacer Freud, ¿no? Y solo para ir cerrando esta sección eh, o este comentario, él lo hace, ¿no es cierto? Y prueba primero con la hipnosis. Una de las primeras cosas que él hace fue probar con la hipnosis para poder generar una especie de terapia, ¿no es cierto? De curación del alma de la gente, de la mente de la gente, de los conflictos que están ahí, ¿no es cierto? Eh, Muy ocultos en el inconsciente a través de esta técnica que es la hipnosis. Y luego de eso, al decepcionarse de algún modo de la hipnosis, termina recurriendo y creando entonces el psicoanálisis. Así van haciendo el psicoanálisis como una técnica a través de la cual se deja al paciente en libertad para que vaya desenredando sus propios problemas, sus complejos, sus dificultades mentales,
a partir de ideas simples o poco relevantes que lo van llevando finalmente en estas conversaciones a través de un proceso en el que se va a destapar su verdadero conflicto reprimido. Y es una técnica terapéutica que él va a denominar entonces como psicoanálisis, que va a consistir básicamente en permitir que los pacientes puedan hablar acerca de sus vidas, puedan recordar episodios de su infancia que les han marcado, episodios traumáticos muchas veces, y de ese modo generar una especie de curación por la palabra. Hay ahí entonces, insisto, una serie de elementos que si nos escuchan los hermanos van a ver que hay elementos como tan escriturales por un lado, pero que sin duda Freud los va a utilizar desde otro punto de vista. Y eso es lo que va haciendo entonces, va haciendo Freud. Además de eso, él de hecho cree que uno de los mecanismos para poder acceder al inconsciente y entender esta sección tan grande y oculta del ser humano es, por ejemplo, también los sueños. Una de las cosas que él dice es que él entiende que los sueños eran caminos hacia el inconsciente. Insisto, ¿no? Esta es la forma en cómo él habla del ser interior, el inconsciente, ¿no? Y él dice lo siguiente respecto a los sueños. Dice, se hizo posible demostrar que los sueños poseen un significado, un sentido, y adivinar este. Los sueños fueron considerados en la antigüedad clásica como profecías, pero la ciencia moderna no quería saber nada de ellos. Los abandonaba la superstición y los declaraba un acto simplemente somático, una especie de contracción de la vida anímica dormida. Podemos, pues, decir justificadamente que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, y vemos que se haya construido como un síntoma neurótico. Así entonces, para Freud, los sueños también van a ser un camino, un medio para acceder al inconsciente, para entender el estado mental de una persona, y de hecho él se fija en el significado profético religioso que habían tenido los sueños para los pueblos de la antigüedad. Él sabía, por supuesto, por su formación judía y también por su contacto con el mundo católico, que evidentemente los sueños no eran cualquier cosa, ¿no? No eran, no tenían poca importancia, pero lo va a utilizar para poder de algún modo descender a las profundidades de la mente, del inconsciente y del alma humana. Bien, vamos entonces con tus comentarios, por favor, Sara. Estamos en Historia sin Sombra, conversando junto a Angelo Palomino acerca del pensamiento y vida de Sigmund Freud. Sin duda ha sido muy interesante poder conocer aspectos ciertos del desarrollo de sus postulados y cómo gran parte de lo que él iba descubriendo a través de sus investigaciones, sus publicaciones, hoy son gran parte del sostén, ¿cierto?, de la academia. Y como mencionaba Angelo, uno lo puede encontrar desde la psicología infantil, tratamientos, ¿cierto?, ya de terapéuticos para todo tipo de personas, incluso que han sufrido traumas, un historial de abuso, ¿cierto?, hasta disciplinas como la sociología y la ciencia política, y eso es muy fuerte, entenderlo así como una persona puede abrir un abanico de conocimiento y de sabiduría. Me hacía meditar el Señor en relación a el don que él tenía. Sigmund, como les comentábamos, era de una familia de origen judío, sin embargo no eran judíos practicantes. Salvo el padre de Sigmund, que era Jacob, él sí era reconocido como un hombre que creaba, ¿cierto?, un ambiente muy afable y podía transmitir, digamos, constantemente, como todo patriarca judío, lo que significaba la tradición, la cultura propiamente tal, pero Sigmund de forma personal no se adhiere a una fe y termina creciendo, no sé si el término es ateo, pero sí incluso validando algunos aspectos más culturales que religiosos, en la forma en que él vivía
judaísmo. De hecho, él se autodenomina sionista. Y uno de los aspectos que yo considero importante resaltar de él es en relación a la identidad que él tiene. Como decíamos, él se llama Sigismund inicialmente, pero también tiene el segundo nombre de Salomón. Y bueno, sabemos la historia de Salomón, ¿cierto? Como también él, uno podría decir, el padre también quizás de la sabiduría, el conocimiento para algunos. Quizás también para un grupo bien selecto, que son de la masonería. Y Sigmund lo relaciona de esta manera porque al uno ir conociendo también la historia, ¿cierto?, de Salomón, pero también ligada a la historia de la masonería y cómo también van tomando estos diseños, ¿cierto?, que muchas veces están en la palabra para poder acceder al mundo espiritual, no desde el espíritu, ¿cierto?, de Dios, sino a través del ocultismo, pero poder entrar y poder indagar en la sabiduría oculta. Vemos que en Sigmund había un diseño de sabiduría muy especial. Yo creo que la capacidad que este hombre tenía por descubrir de forma muy meticulosa, desarrollando obviamente a partir del método científico, que era quien en ese tiempo ya estaba siendo ampliamente validado después de lo que fue todo ese quiebre que trajo la Ilustración y esta lógica de pensamiento mucho más liberal, de aprender, ¿cierto?, a medir las cosas, no solamente validando una creencia, sino la importancia de comprobar. Y en esa lógica, como bien mencionaba Ángelo, en este caso la forma en la que él se va acercando a elementos que son del mundo invisible o del mundo psíquico, como él lo llama, solamente al experimentar lo que es la mente de la persona, él llega no solamente a descubrir que ocurren cosas, que se dan situaciones al interior de la persona humana, del ser humano, sino que él necesita medir, comprobar, y utiliza diferentes metodologías, como nos iba comentando Ángelo, desde la hipnosis, tratamiento con sustancias, ¿cierto?, como fue la cocaína y otras drogas, el someter a diferentes tratamientos, el psicoanálisis, que muchas veces también puede ser como una regresión en el tiempo, y que hoy día es muy, bueno, como dijo Ángelo también, es muy cuestionado. Si bien en algunos momentos y por algunas escuelas psicoanalistas en el día de hoy son postulares y pilares como indestructibles, hay otras escuelas que van saliendo, porque el conocimiento va ampliándose, que van también siendo críticos y van discutiendo esto. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen o de los adultos cuando tienen situaciones de abuso o traumas en su infancia y tienen que pasar por prácticas o terapias de este tipo, las psicoanalistas, donde literalmente te llevan a experimentar, quizás a vivenciar nuevamente el trauma, generando, como ya se conoce incluso jurídicamente, como una revictimización muchas veces. Cuando el evento lo tienes que recordar varias veces, es como que estuvieras viviendo el trauma varias veces. Y es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que veo en él? La intención quizás de poder entender el fenómeno de las heridas de una persona, de situaciones no resueltas y que son literalmente golpes y ruidos y un desorden a nivel mental en el ser humano. Y veo en él una buena intención. Y veo en eso el don que también pudo haber venido con Sigmund, que Dios le pudo haber dado en relación a descubrir esas profundidades. Pero Sigmund toma otro camino para poder descubrir estas profundidades. Tenemos antecedentes de que este padre de la psicología moderna, ¿cierto?, y también uno de sus grandes colegas, aunque después tomaron caminos distintos, fue Carl Gustav Jung, que fue también discípulo de él y amplificador de los hallazgos de Freud, aunque posteriormente, como les decía, un poco disidente. Ambos fueron miembros y iniciados en la masonería.
incluso llegando a alcanzar grados de gran maestro. A Sigmund se le conoce, bueno, que pertenecían a la masonería y se confirma, ¿cierto? Incluso si uno visita, por ejemplo, el sitio de la Gran Logia de la Masonería de algunos países, se le considera como masón ilustre. Incluso también tiene reconocimientos en la masonería israelita, incluso, él llega incluso a pertenecer a la masonería judaica. Desde el año 1895, él también funda la Sociedad de los Miércoles, que es como un diseño paralelo donde él pretende poder difundir su obra psicoanalítica e incluso, como bien mencionaba Ángelo, al principio de su carrera él fue muy cuestionado en sus planteamientos sobre sus descubrimientos de psicoanálisis, pero es a través de la masonería, como sabemos cómo funciona esta sociedad, busca darle prestigio a sus miembros, es que también se ha entendido que a través de la plataforma de la masonería es que Sigmund llega a consolidarse como el gran psicoanalista que es reconocido hoy en día, por la fama y la difusión que esta plataforma le da. Entonces es muy complejo cuando analizamos desde la manera en la que vamos estudiando, acercándonos, digamos, a distintos fenómenos, pero también desde el espíritu y la intención en que lo hacemos. Por un lado, como les comentaba, había sin duda, y vemos que es probable que Dios le haya dado un don a él para poder entender las profundidades de la persona, pero en el devenir de su vida y en las decisiones que él va tomando, sabe que va a necesitar, para poder entrar a este conocimiento oculto, porque como decía Ángelo, él está trayendo de la oscuridad un conocimiento para ser observado y medido en relación al espiritual, al alma, a la mente de la persona, pero desde una corriente ocultista. Y por eso es que uno entiende por qué él tiene tal grado de conocimiento y de profundidad en algunos temas, hasta llegar hoy día a constituirse como un padre, es decir, como una figura prácticamente que pone una piedra angular en este tema. Algo que también que veo que es importante mencionar es la relación que tenía Freud con el rol del padre en sí. No solamente con su padre, sino como la figura paterna. Él tenía una devoción muy especial por su padre Jacob, e incluso se le llega a describir a Freud como el hijo favorito de su padre. Y él internamente tenía muy arraigado por la cultura judía, por las enseñanzas bíblicas o del Pentateuco, en el caso de él, la figura, cierto, del patriarca y el poder que tenía el patriarca al momento de desatar propósito sobre los hijos. En este caso, Freud veía a Jacob, a su padre Jacob, no solamente como Jacob por el nombre, como un padre de familia, sino que él veía la imagen de la palabra, ¿cierto?, del Pentateuco, de lo que significaba el patriarca Jacob, ¿cierto?, con estos 12 hijos que lo rodean, con estas 2 esposas, y él hacía ese paralelismo entre esta figura del Jacob, ¿cierto?, de las Escrituras, con el Jacob de su vida familiar. Y él, asimismo, como se consideraba el hijo favorito, el varón entre las hermanas, aun cuando tenía 2 hermanos también, pero no eran hijos directos de su propia madre, él se consideraba el hijo favorito, él se consideraba a José, él asumía la identidad de José. Y en esta, digamos, representación bíblica, él también jugaba, digamos, en su rol y entender su identidad y su propósito.
Para él, el mundo de los sueños era mucho más que simplemente describir una teoría o explicar un fenómeno, sino que él entendía que los sueños eran un don también. En este sentido, él creía que también los sueños, el llamado o en el fondo que él tenía, y también esta don o habilidad que él desarrollaba, era algo especial. Y tal como lo mencionaba Angelo, en el libro La interpretación de los sueños, él va describiendo diferentes dinámicas, pero también va postulando sus, digamos, sus corrientes teóricas más importantes y trascendentales hasta el día de hoy, como decía Angelo, el descubrimiento del inconsciente, el ello, yo, super yo, y bueno, toda esa escala de elementos que él va poniendo o tratando de poner en orden al interior de la persona humana, de la mente. Pero la figura paterna de él sigue teniendo distinta connotación en otros tipos de escritos. Por ejemplo, él tiene un escrito de 1914 que se llama El Moisés de Miguel Ángel, donde nuevamente Sigmund Freud trata de forma inconsciente traer a través de esta lectura, de la descripción de esta figura de Moisés, ¿cierto? Tratando de reflejar este rol de autoridad del padre, donde describe un hecho muy puntual, cuando Moisés tiene que explota en ira, ¿cierto? Después de que sube con las tablas de la ley y el pueblo adora al becerro de oro y él las quiebra, ¿cierto? Y en esta segunda oportunidad, cuando ya se vuelven a escribir, y él contiene, digamos, como esa ira, según la interpretación de Freud. Y él llega a tomar este elemento como el logro supremo psíquico, asequible a un ser humano, de sujetar su propia pasión. Entonces va rescatando él diferentes elementos, algunos muy, con mucho, muy, ¿cómo decirlo?, demasiado minucioso al momento de poder ir hilando un entendimiento sobre el mundo natural, ¿cierto? O la descripción exterior del comportamiento humano versus el interior de la persona humana, donde incluso él llega a romper y a pisar y a traspasar las fronteras, ¿cierto?, de lo natural y lo espiritual. Y eso lo evidenciamos cuando entendemos que él fue parte, ¿cierto?, de este sistema de masonería, ¿ya? O sea, él era una persona muy entendida de lo que estaba haciendo, él sabía perfectamente el plano espiritual al que él estaba entrando. Por lo tanto, hoy día se hace sumamente necesario y creo que también es importante hacia todos nuestros oyentes, nuestros hermanos que están escuchándonos, de poder orar, pero también que se levante una generación de hijos, ¿cierto?, que tengan ese don, no solo de sabiduría, sino también de sanidad para las naciones, para el interior de las personas, y que se levanten con herramientas puras, con un corazón puro, con un corazón dispuesto, pero también que puedan entrar a este plano y también ir derribando aquellos postulados que hoy día son sumamente cuestionados, pero que se necesita esa otra parte, ¿cierto?, de poder traer y edificar con la sabiduría del Señor nuevas formas de poder proceder en terapia y en resolución, digamos, del ordenamiento interior de la persona, para poder también contrarrestar esta batalla de ideas que a mi juicio aún no está del todo cerrada. Y eso es bueno, porque significa que tenemos todavía un espectro para poder, o un rango de tiempo y de espacio para poder edificar con la verdad
cuando desde, digamos, prácticamente todo el siglo XX y siglo XXI, lo que llevamos a la fecha, se ha estado edificando en gran oscuridad y en gran falsedad respecto al tema que hoy día estamos abordando. Así que queda un gran desafío para todos aquellos que están estudiando psicología, que están estudiando psiquiatría, medicina, neurología o distintos campos, ¿cierto? Que ayudan sobre todo lo que es la salud mental. Ángelo, tus comentarios. Estamos en Historia sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo respecto de una de las figuras centrales del pensamiento del siglo XX, Sigmund Freud. Y como comentamos, ciertamente Sigmund Freud no se queda solo en el estudio de la psicología, de la mente humana, sino que va a otros planos también distintos. De hecho, él tiene un texto que se llama El malestar de la cultura, y, y es muy interesante. Él plantea, por ejemplo, que de algún modo el ser humano es en la civilización es algo así como una especie de animal profundamente reprimido, ¿no? Que está lleno de cuestiones que lo van reprimiendo, cuestiones externas que están en la sociedad, en la civilización occidental, en este caso, que le van a constreñir, ¿no? Que van a constreñir su comportamiento y que por lo tanto la moral, la ética y un montón de otras cosas, entre ellas la religión, van a hacer una especie de cinturón o de camisa de fuerza para muchos aspectos del inconsciente, de los deseos de las personas. Y por lo tanto, por eso es que él fue también muy criticado. De hecho, él ahonda en un elemento muy interesante que es también la sexualidad humana. Y muchos de los aspectos psicológicos los explica desde cuestiones que dicen relación con la sexualidad humana. Incluso él habla de etapas sexuales de los niños, y habla de ciertas etapas que por supuesto en su minuto fueron muy cuestionadas y también hasta el día de hoy, pero pareciera que entonces la libido, entendían, al menos hasta el minuto en que Freud escribe, entendía como una especie de energía o de pulsión sexual, explica muchas cosas, ¿no? Para Freud explicaría muchas cuestiones. Así que sin duda, para al menos Freud, él sería una especie como de partidario de, algunos, por supuesto, esto es una crítica, ¿no? Pero sus críticos le acusan de fomentar una especie de pansexualismo, ¿no? Porque él estaría, ¿no es cierto?, a favor de la liberalización de las personas, ¿no? O del relajamiento al menos de las trabas sociales, religiosas, éticas o morales que existirían y que en algún caso reprimen, ¿no? Los instintos, los deseos, la búsqueda de placer del ser humano. Y esa actitud tan represiva, ¿no? Es lo que en algún caso tiene mal al ser humano. De hecho, esa es la historia de la civilización, dice Freud, ¿no? Una, un camino que emprenden los hombres para dominar sus deseos insatisfechos según las exigencias de la realidad. Eh, y claro, el problema es que en medio de un contexto de civilización, tal como lo dice también Erich Fromm, él dice que, de acuerdo a Freud, el hombre primitivo, es decir, sin cultura o sin los rasgos propios de la civilización, es sano y es feliz porque no se siente frustrado en sus instintos fundamentales, pero carece de los beneficios de la cultura. En cambio, el hombre civilizado es más seguro, goza del arte y de la ciencia, pero está condenado a ser un neurótico a causa de la constante frustración de sus instintos impuesta por la civilización. Es decir, por decirlo de algún modo, a mayor civilización, eh, hay algo así como mayor neurosis, ¿no? En el caso de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque con la civilización viene también una serie de restricciones para el hombre, ¿no? Versus el hombre primitivo que supuestamente sin civilización habría sido más sano y más feliz porque no estaría frustrado en esos instintos, en esa búsqueda de placer eh, tan desatada como quizás podría haberse dado sin restricciones morales, ni éticas, ni religiosas. Eso es lo que concibe Freud respecto de la civilización y su relación con el ser humano. Entonces, obvio, claro, cómo no decirlo, de algún modo la civilización en una cultura avanzada
El ser humano obtiene muchas cosas, obtiene una serie de beneficios propios de la cultura y del avance civilizatorio, pero se ve restringido, ¿no? Cada vez más restringido, como compungido, constreñido a comportarse de un modo éticamente aceptable, socialmente aceptable, y por lo tanto deja de poder expresarse libremente, ¿no? Así que de algún modo se va coartando su libertad. Eso es lo que ve Freud en- en este análisis entre ser humano y civilización. Así que, y claro, eso ya habla de alguien que no solamente está tratando de diagnosticar la mente de un individuo, sino también diagnosticar eh, el alma de una civilización, ¿no? A ese nivel, digamos, de profundidad o de amplitud, mejor dicho, creo que llega Freud, ¿no? Con sus análisis. Él también, de hecho, va a analizar la religión, y hay que decirlo, él en general pareciera que él pareciera ser ateo, pero es difícil decirlo porque, tal como lo decía Sarai, ¿no es cierto?, tenía mucha relación con la masonería, ¿no? Y por lo tanto también algún grado de, sin duda, de relación con el ocultismo probablemente. Pero, así que sin duda algo de creencia de haber tenido en lo sobrenatural, y de hecho tenía mucho interés en eso, mucho interés en una serie de elementos que dicen relación con lo sagrado, con lo misterioso, con lo espiritual, pero en general era bastante reacio a la fe. De hecho, es tan reacio a la fe que su interpretación de la religión, para él, es una interpretación bastante, por decirlo menos, poco adecuada, poco simpática con la religión. De hecho, para Freud, la religión es una neurosis obsesiva, ¿eh? Así lo contempla, por ejemplo, en textos como Tótem y Tabú, o por ejemplo, El porvenir de la ilusión, otro texto de él, donde aborda el fenómeno religioso, y para él es muy claro: la religión es una neurosis, es una paranoia, así la trata, es un delirio colectivo, y mantiene a las personas en un infantilismo psíquico. Eso es lo que dice Freud respecto de la religión. Y no solo eso, también habla de la iglesia, particularmente de la iglesia católica, pero dice: la iglesia es una masa artificial. Y la va a comparar, de hecho, con el ejército, ¿no? Y en ambos casos van a ser una masa artificial. Y requieren de elementos externos que traten de mantener unidas a las personas, porque si no, no podrían sostenerse, ¿no? Así entonces ve también la iglesia, ¿no? Así ve Freud la iglesia, ¿no? Como una masa artificial. Eh, Esa es la forma, ¿no?, en cómo Freud ve la fe, ve la religión, y no solo eso, sino que para él, de hecho, la religión también va a ser todo un problema. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la religión va a ser una especie como de socorro psíquico para el ser humano, de modo que le permita sobrellevar las dificultades de la vida, ¿eh? En ese sentido, la religión cumple una especie de función social, pero que no dice relación con que sea cierta, o sea real, o sea verdadera, sino que simplemente lo que hace es que ayuda al ser humano en su condición de desvalido, para encontrar una infantil, así lo ve Freud, ¿no? Una especie de infantil protección contra los peligros de la vida, ¿no? Es una forma de refugiarse, ¿eh?, para poder obtener justicia ante las injusticias sociales, por ejemplo. Es una idea de que lo que busca es tratar de algún modo, prolongar la vida después de la muerte, ¿no? Es una especie eh, de búsqueda, de deseo, frente a esa dificultad, a la dureza de la vida. Bueno, ¿qué hace Freud? Bueno, él dice: por eso existe la religión, ¿no? No existe por otra cosa. Existe como una paranoia, como una neurosis, como un delirio colectivo, y mantiene a las personas en un infantilismo psíquico. Eso es lo que considera Freud respecto de la religión. Y no solo eso, sino que incluso también él va a hablar acerca del cristianismo, va a hablar también del judaísmo, de Moisés, tal como decía Sarai, él tiene algunos textos sobre Moisés, y él era profundamente darwinista, y dado que era muy darwinista a ultranza, de un personaje del que ya hemos conversado también en episodios anteriores, él dice lo siguiente en una autobiografía. Em, Dice que agregando
a esto la hipótesis de Darwin de que los hombres vivían primitivamente en hordas, cada una de las cuales se hallaba bajo el dominio de un único macho, fuerte, violento y celoso, llegué a la hipótesis, o mejor dicho, a la visión del siguiente proceso. El padre de la horda primitiva habría monopolizado despóticamente a todas las mujeres, expulsando o matando a sus hijos, peligrosos como rivales. Pero un día se reunieron estos hijos, asesinaron al padre que había sido su enemigo, pero también su ideal, y, y comiéronse el cadáver. Después de este hecho, no pudieron, sin embargo, apoderarse de su herencia, pues surgió entre ellos la rivalidad. Bajo la influencia de este fracaso y del remordimiento, aprendieron a soportarse unos a otros, uniéndose en un clan fraternal, regido por los principios del totemismo, que tendían a excluir la repetición del crimen y renunciando todos a la posesión de las mujeres, motivo del asesinato del padre. De este modo surgió la exogamia, íntimamente enlazada con el totemismo. La comida totémica sería la fiesta conmemorativa del monstruoso asesinato del cual procedería la conciencia humana de la culpabilidad, entre paréntesis pecado original, punto de partida de la organización social, la religión y la restricción moral. Esta teoría de la religión arroja viva luz sobre el fundamento psicológico del cristianismo, en el cual perdura, sin disfraz alguno, la ceremonia de la comida totémica en el sacramento de la comunión. Así de fuerte Freud cuando habla en su autobiografía para decir que en el fondo la Santa Cena, ¿no es cierto?, o la comunión, como le llaman los católicos, es algo así como una especie de rememoranza, de práctica que habría quedado de este hecho que habría ocurrido en alguna tribu primigenia de los seres humanos, ¿no? Entonces él toma, ¿no es cierto?, la idea de Darwin y dice, bueno, debió haber existido entonces alguna especie de tribu donde había una especie de patriarca que controlaba todo, y en este caso los hijos mataron a ese padre, se comieron su carne, lo cocinaron o al menos lo comieron su cadáver, y luego vino el remordimiento, el sentimiento de culpa. ¿Y qué hace el cristianismo? El cristianismo para Freud explota ese sentimiento de culpa primigenio que habría existido y que arrastraríamos los seres humanos de ese primer hecho violento, o uno de esos hechos de culpabilidad, ¿no es cierto?, de haber matado al padre. Y esa comida totémica sería entonces una fiesta conmemorativa, ¿no?, de ese asesinato. Y de acuerdo a eso, entonces, eso sería de alguna forma la ceremonia propia de la comunión o de la Santa Cena. Esa es de la Santa Cena entonces para Freud, ¿no? Una especie de rememoranza de esa situación, de ese momento histórico que habría ocurrido en este grupo, ¿no es cierto?, de hordas primitivas, ¿no? Y así entonces también explica la idea del pecado original, ¿no? Para él, la idea del pecado original, propia de la doctrina cristiana, no es más que el sentimiento de culpabilidad que viene de la conciencia humana y que se arrastra de este hecho, ¿no?, de esta especie de hecho que habría ocurrido en algún momento original de la naturaleza, o mejor dicho, de la raza humana, ¿no? Esa es su explicación, ¿no?, su explicación para el cristianismo. Esa es la manera en cómo él lo ve. Entonces, bien, bien potente cómo él considera estos aspectos y él ve de algún modo la religión. Es muy fuerte como él declara que la religión entonces no es más que un delirio, una neurosis, es infantilismo psíquico, y es bien interesante esto porque su ateísmo, si uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene entonces este ateísmo? O al menos pareciera ser muy ateo, ¿no? Viene primero de dos experiencias, ¿no? En general, uno podría decir que esto también es muy parcial, porque un análisis respecto de Freud y de la religión trasciende esto, pero al menos hay dos experiencias personales que van a provocar en él una especie de rechazo muy profundo a la religión. Y lo primero es que él tuvo una experiencia con una anciana niñera que era checa y que lo cuidó durante sus primeros años de vida. Resulta que esta anciana le inculcó ideas católicas acerca de la bondad del cielo y los horrores del infierno, con lo que además de eso, ¿no es cierto?, lo amenazaba con ese tipo de ideas para que se portara bien. No solo eso, sino que cada domingo lo llevaba obligatoriamente a misa,
lo que provocó en él una neurosis infantil, ¿no? De hecho, Freud sentía adversión por las ceremonias y la doctrina religiosa. Lo cierto es que en cierta oportunidad, esta niñera fue sorprendida robando, ¿no? Fue sorprendida robando y de hecho se le condenó a 10 meses de prisión. Por lo tanto, hay una asociación, ¿no?, entre el ritualismo católico que practicaba esta cuidadora, esta niñera que él tenía y que le hablaba del cielo, del infierno y de una serie de elementos, entre comillas, cristianos, y por otro lado, eh, el choque que se daba con este comportamiento claramente hipócrita o inmoral, ¿no?, en donde ella fue descubierta robando. Entonces, eso va a marcar la vida de Freud, ¿no?, cuando niño. Es una experiencia muy directa de la hipocresía y de estar, de conocer, más que la fe verdadera, de conocer, de tener una experiencia con la religiosidad, de tener una experiencia con el espíritu de religión más que con el espíritu de Dios. Y otra experiencia negativa fue el antisemitismo católico que había en esa época, ¿no? Él era, por supuesto, ¿no es cierto?, de una familia judía, y solo por ese hecho, él fue constantemente marginado por su origen judío, tanto en su escuela primaria como posteriormente la escuela secundaria, en ese entonces se llamaba gimnasio, y también en la universidad. O sea, constantemente él vivió procesos, ¿no?, de discriminación, de antisemitismo, muy claro, muy evidente, de modo que sufrió constantemente todo tipo de humillaciones por parte de, entre comillas, cristianos, católicos o protestantes, pero que eran finalmente antisemitas, ¿no? Y por lo tanto careció de amigos entre los no judíos. ¿Por qué? Bueno, porque vivía un proceso, una serie de eventos antisemitas, ¿no? Así que esto lo marcó profundamente y por lo tanto él lo que conoció fue una cara, entre comillas, una cara del cristianismo que es muy terrible, ¿no? Él conoció, más que la fe verdadera, él conoce la religión. Y por lo tanto, eso explica en buena medida su adversión, su rechazo a la religión, a la fe. Eh, Ahora, hay que decir que no solo eso, sino que, de hecho, él cuando se casa, él fue muy reacio a los votos, se casó con su esposa, que era judía, su familia era judía, judía practicante, educada en el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, para Freud, todo lo que, digamos, incluía esta religión eran tontas supersticiones, de las cuales siempre quiso apartar a su esposa Marta, ¿eh? Detestaba, por ejemplo, que tuviera que acudir a una serie de elementos como guardar el sábado, o que, por ejemplo, criticaba siempre la idea del ayuno, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que tuviera visos de ritualismo, de religiosidad, era muy rechazado por Freud. Hizo todo lo posible, por ejemplo, para evadir la celebración religiosa de su matrimonio, pero finalmente, eh, gracias a la presión de su novia, de la familia de su novia, terminó accediendo, pero evidentemente él no quería eso, ¿no? Em, Finalmente, después de casarse, siempre trató de alejar a su esposa de toda práctica religiosa. De hecho, ella después ya no asistió al culto judío, eh, y en general se fue alejando, ¿no es cierto?, de las festividades judías, de las costumbres de su pueblo, dada la influencia de Freud. No solo eso, sino que Freud educó incluso a sus hijos en un ambiente muy apartado de cualquier tipo de vida religiosa. eh, y él trató de desconectarse entonces de cualquier posibilidad de la religión. Em, Ahora, esto es bien extraño porque realmente, si bien sus padres, los padres de Freud, eran más bien un tanto liberales, ¿no es cierto? No habían abandonado del todo sus prácticas religiosas, ¿sí? A pesar de todo. De hecho, su padre, Jacob o Jacob, en un minuto, a través de un regalo, él escribe una dedicatoria. ¿M? Él le regala a su hijo una Biblia cuando él cumple 35 años. ¿M? Cuando su hijo cumple 35, le regala una Biblia y le escribe la siguiente dedicatoria. Le dice: mi hijo querido, fue después de cumplir tus 6 años de edad cuando el Espíritu de Dios te habló así. Lee mi libro, en él verás abrirse para ti fuentes de conocimientos.
Has tenido en el libro la visión del Todopoderoso. Con buena voluntad has escuchado, has obrado y has tratado de volar alto sobre las alas del Espíritu Santo. Desde entonces he conservado la misma Biblia. Ahora, en el día que cumples 35 años, la he sacado de su escondite para enviártela en señal de cariño de tu anciano padre. Eso es lo que escribió su padre, Jacob, o Jacob, respecto de su hijo cuando él cumplió 25 años. Le regala una Biblia con em, con esa dedicatoria. Es muy interesante como le dice, eh, fue después de cumplir tus 6 años de edad cuando el Espíritu de Dios te habló así. Lee mi libro y en él verás abrirse para ti fuentes de conocimiento. Es muy profundo porque desconocemos eh, qué, qué- qué habrá pasado ahí, ¿no? Si quizás se refería efectivamente a una experiencia en la que Freud tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. No lo sabemos, pero al menos sí tenemos testimonio, ¿no? Eh, de esa dedicatoria que hace su padre en una Biblia que le regala a Freud a los 35 años de edad. ¿Por qué entonces Freud tiene esta visión de la religión, de Dios, como una especie de superstición, de infantilismo psíquico? Probablemente por la religión, ¿no? Como ya lo hemos visto, por esa actitud religiosa que él vio en su época y que le cansó hasta el hartazgo probablemente, porque solo vio de la religión discriminación por su origen judío, porque vio hipocresía de parte de su niñera checa que era católica, que le hablaba constantemente de doctrinas cristianas, pero a la vez no cumplía con ninguna de ellas. Y, y por otro lado vemos también cómo eh, tiene una dedicatoria tan interesante, tan hermosa, pero que sin duda desconocemos, ¿no? Si quizás él tuvo, ¿no?, un encuentro con Dios a su época tan pequeña, a 6 años de edad, y si quizás él también mismo renunció a, a seguir a Dios por ver la dificultad de la religión. Bien, yo creo que con eso podemos ir cerrando. ¿Qué tal será si vamos con tus comentarios finales? Sí, estamos terminando ya nuestro capítulo de Historias sin Sombras. Muy interesante ha sido poder ahondar en la vida de Sigmund Freud, conocer mucho más allá de no solamente lo que nos enseñan en la universidad, ¿cierto? O en la escuela, en relación a la psicología, sino poder descubrir cómo se construye su figura, cómo se construye su personalidad, cómo diferentes hechos, ¿cierto?, van generando en él decisiones de vida, pero también eh, decisiones de posturas de vida que se van a eh, ver reflejadas en sus postulados y la forma en la que él le predica a como decía Ángela, a una generación, llega a predicarle a una sociedad y evangelizar a una sociedad con sus ideas que vienen de un corazón que lamentablemente está muy desconectado de la vida de Dios. Eh, ya haya sido por el rechazo a la religión, eh, es muy triste que él no haya conocido, o al menos no tenemos antecedentes de que haya tenido un acercamiento más profundo a la persona de Dios, ¿cierto? Eh, la palabra de Dios dice que en Dios están escondidos los tesoros de la sabiduría y que solamente podemos conocernos a nosotros mismos cuando le conocemos a Él. Y es a través del Espíritu de Dios que dice que escudriña las profundidades del corazón y del alma, todos nuestros, y va desenmarañando y destrabando todo nuestro ser. Yo pensaba en eso cuando veía la intención de Freud de poder descubrir los secretos, ¿cierto?, del interior de la persona. Sin embargo, es imposible que uno tenga ese ejercicio introspectivo y llegar a conocerse en la profundidad de lo que somos si no lo hacemos a través de Dios, ya que Él nos creó y Él sabe específicamente cómo funcionamos. Él puede ver aún las áreas donde están dañadas, están desordenadas, están en oscuridad.
nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, no vamos a ser capaces de descubrirlo, sino solamente por medio de Dios. Y por eso, pese al esfuerzo de Sigmund Freud y todos sus discípulos, y todo lo que él fundó, el conocimiento que él promueve es incompleto. En algunas partes podríamos decir que su doctrina ha ayudado, digamos, a determinar que el hombre es mucho más que un cuerpo, ¿ya? Pero el hombre en sí mismo es mucho más que el aspecto psíquico, es mucho más que la mente, es mucho más que el mundo cognitivo. Hay un espíritu que anhela conectarse al Espíritu de Dios, ser liberado, ser funcional, y es desde esa óptica que se organiza todo el resto de la estructura humana, la estructura psíquica, la estructura mental, la estructura neurológica, después la estructura orgánica. Y sin ese entendimiento, sin esa luz, no vamos a poder solucionar los grandes problemas que afectan el interior de las personas. Por otro lado, tenemos también un desconocimiento respecto a si Sigmund Freud logró solucionar sus propios traumas, sus propias luchas. Creemos que no. Y es difícil cuando una persona intenta poder sanar a otra, cuando también en el interior de su vida hay situaciones que tampoco, sobre todo a nivel interior, no ha sabido solucionar. Es muy complejo. Por eso se requiere de personas que atiendan sobre todo los aspectos de salud mental, de personas que puedan también tener una salud mental, una salud espiritual lo mejor que se pueda. Bueno, mi hermana, ella es psicóloga de profesión, y ella me contaba cómo uno de sus compañeros entró a la carrera de psicología a estudiar específicamente porque quería aprender psicoanálisis, sí, en la escuela de Freud. Y era porque él en su vida vivió mucho trauma y abuso cuando era niño. Y él en el fondo quería entrar a la escuela para aprender cómo sanarse. Y eso a ella le conmovió tanto, dijo que le estremeció tanto saber cómo la gente tiene realmente la necesidad de buscar solución. Y busca estos medios, el conocimiento que tiene a la mano, el conocimiento general, el conocimiento que está a disposición de los papers, de los estudios, ¿cierto?, de las academias, pero no conocen la fuente verdadera, que es la fuente de vida y de sanidad, que es Cristo. Sin Él no hay sanidad, sin Él no vamos a poder ser libres, y aun cuando el psicoanálisis pueda parecer una metodología, un enfoque en el que uno es capaz de llegar a los momentos más recónditos, ¿cierto?, de su historia, poder revisarlos, repasarlos, reorientarlos, darle un significado diferente, no resuelve finalmente el trauma de la persona, no va a resolver finalmente la herida, no la va a cerrar, va a ayudar, pero no la va a cerrar. Solamente a través de Cristo, solamente a través de reconocer su poder, lo que Él hizo en la cruz y su obra de redención y de libertad, es que podemos acceder a eso. Y por eso creemos que este capítulo va a trascender no solo en la reflexión de esto, sino también en poder descubrir a través de la sabiduría de Dios formas mucho más elaboradas, mucho más nutridas, ¿cierto?, más acabadas, de herramientas
que estén a disposición de las personas para poder resolver capítulos de su vida. Sin duda nuestra sociedad, no solamente el individuo existen traumas, sino que también el alma de una nación, de una ciudad, un territorio lo está. Ha vivido y ha sido afectado por diferentes hechos. Y hoy día se requiere de hijos que vengan con sanidad, ¿cierto? Como ese samaritano que se acercó y puso aceite y vino, elementos espirituales que son necesarios para que ocurra una sanidad completa. Así que, bueno, dentro de los recomendados del día de hoy tenemos Vida y obra de Sigmund Freud, que va a relatar un poco de los principales hechos e hitos de la infancia, la juventud, su etapa final, el recorrido histórico y biográfico de su vida, para aquellos que quieran poder tomar mayores antecedentes de Ernest Jones. Y también recomendar, en base a este mismo tema que estamos abordando, Aprender a sentir, de Sebastián Palermo, que también es pastor y amigo, ¿cierto?, de nosotros, digamos, de la hermandad, del equipo, en relación a cómo poder educar las emociones y, bueno, todo el trabajo que él y su congregación realizan para poder llevar ciertos ríos de sanidad a las generaciones. Perfecto, muchas gracias, querida Saray. Vamos entonces dando por concluida esta un poco extensa, creo yo, extenso episodio de Historia Sin Sombra, pero que sin duda creo que es muy fructífero. Creo que va a ser muy fructífero para cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando, porque ciertamente en Freud vemos un modelo que muchas veces se repite, ¿no? Que repite el ser humano, que es poder tratar de alcanzar o llegar a ciertos conocimientos y también a sanidad también incluso, sin buscarle a él, ¿eh? Yo creo que no hay posibilidades de alcanzar una sanidad absoluta en el interior del corazón, del alma humana, del espíritu humano, sin la potencia del Espíritu de Dios, ¿eh? Creo que no es posible, porque solo Él es capaz de redimirnos, y muchas veces, tal como tú lo decías, no basta entonces simplemente con personas a veces bien intencionadas. A veces necesitamos también, sin duda, del poder del Espíritu de Dios para redimir traumas de la vida o aspectos que quizás marcan el corazón y que dejan huella, y que también van en muchos casos, correctamente, como lo decía Freud en este sentido, obviamente a veces también gobiernan, ¿no?, comportamientos humanos. Pero en ningún caso, y esto es lo equivocado de Freud, obtenemos solución simplemente con métodos humanos, con la razón humana. Necesitamos también el poder y de la sabiduría del Señor. Así que este ha sido este episodio de Historia Sin Sombras. Les dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, y para seguir escuchando este podcast a través de plataformas como YouTube y Spotify. Un gran abrazo. Muchas bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia, sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.